Hace poco Moody's rebajó todo lo que tiene que ver con la calificación crediticia de los Estados Unidos. Eso significa que Estados Unidos, obviamente, desde hace mucho tiempo está en problemas. Sin embargo, Joe Davis, que es el economista jefe global de Vanguard, de ese fondo de inversión que es tan importante y tan tradicional, dice que hay una solución muy interesante y tiene que ver con inteligencia artificial. Así que en este video te voy a explicar qué es lo que dice el artículo escrito por Joe Davis, que te invito a entenderlo y conocerlo, y te voy al final del video decir mis conclusiones porque eso tiene una afectación directa al mercado. Así que, friend, si te parece, empecemos este video. Hola, my friend, ¿cómo estás? Mucho gusto. Si por casualidad no me conoces, mi nombre es Dani Pérez y me puedes seguir en todas las redes sociales como @DaniPérezTrader, donde siempre estoy buscando lo mismo. Las oportunidades de inversión que encuentro para mí las comparto en este canal de YouTube. Y este tema que vamos a tocar hoy es demasiado relevante para tu portafolio de inversión, porque el tema de la deuda de Estados Unidos, como lo he dicho en varias ocasiones desde hace varios años, es una de las cosas que a mí me preocupa de todo lo que tiene que ver con la economía de los Estados Unidos y por consiguiente el mercado. De hecho, las crisis de deuda pienso que son las crisis donde más se sufren y más largas son. Por eso es la crisis que para mí le tengo un respeto completamente profundo. De hecho, vamos a ver qué es lo que decía hace algunos años sobre esto. Insisto, no me preocupa tanto la negociación del techo de la deuda, me preocupa más el crecimiento de la deuda, como si fuera, insisto, el gobierno fuera las finanzas personales de una familia. Si sigue creciendo y sigue creciendo el déficit que se da entre lo que tiene que ver con los ingresos versus los gastos del país, lo que tiene que ver con la deuda versus el Producto Interno Bruto del país, pues el ritmo si sigue siendo mucho más acelerado que anteriormente, que incluso la pandemia exponenció de manera importante. Eso sí me preocupa porque las crisis de deuda son muy dolorosas. En el año 2008 vivimos algo muy parecido y ya ustedes saben cómo eso impactó al mundo, tanto que todavía pienso que no nos hemos recuperado. Pienso que han habido muchísimos subsidios desde todo punto de vista económico para que la economía avance, pero a medida que cada vez más la Reserva Federal se queda sin tantos espacios para poder tomar ajustes o tomar medidas, creo que eso también, digamos que de alguna manera va a influir en los mercados. Pero eso sí, si tú tienes un portafolio sólido, un portafolio bien construido, esto debería beneficiarte, porque eso significaría que si entramos en una recesión, y no solamente una recesión, sino una crisis del mercado, eso es muy importante, una crisis del mercado, pues se van a dar muchísimas más oportunidades de inversión, porque bueno, es como si estuvieras entrando en una tienda que está en oferta, sobre todo si tienes la capacidad y la formación de identificar esas oportunidades. Pero bueno, para eso también está este canal, para ofrecerte mi visión y para que así puedas contrastarlo con la tuya y así puedas tomar una decisión de inversión mucho más consciente. Así que, como ves, el tema de la deuda me apasiona y este artículo me pareció importante compartirlo con ustedes. Vamos a irlo leyendo juntos, te voy dando mis comentarios, pero sobre todo al final las conclusiones. Así que empecemos. Bueno, este es Joe Davis, que es el economista jefe global y director del grupo de estrategia e inversión de Vanguard. Tiene más de 60 personas a su cargo. Y bueno, es una persona que tiene realmente muchísima experiencia en todo lo que tiene que ver con gestión de fondos de inversión. Me gusta mucho leer este tipo de artículos. Generalmente se publican en la página de Vanguard, pero en este caso está referenciado en la página de Barron's, que es una de las páginas que considero que tiene análisis muy interesante. Y me llamó mucho la atención de este análisis, por eso lo quise compartir contigo, donde dice que Estados Unidos necesita un auge de la inteligencia artificial para superar nuestro problema de deuda, porque no hay garantías. Esto es bien interesante porque la inteligencia artificial, como te comenté en un video hace muchísimo tiempo, desde los años 50 generalmente ha tenido y ha estado asociado una vez cada década a una burbuja. Sin embargo, en este caso pienso que es distinto, es diferente. Pienso que la inteligencia artificial no solamente vino para quedarse, sino para cambiar completamente el mundo. Creo que en esta época ya estamos preparados para recibirla y definitivamente la evolución que está teniendo en tan corto tiempo es algo que me parece impresionante. Yo, por ejemplo, yo pienso que la inteligencia artificial para mí es tan importante como la luz, como el agua, como el internet. O sea, es una cosa increíble, es una herramienta muy útil y que a mí particularmente me ha ayudado a mejorar muchísimo la productividad. Pero bueno, este artículo de Joe Davis, que ya sabes quién es, dice: ¿por qué los titulares tan desalentadores y la sorpresa del mercado acompañaron los recientes anuncios de Moody's, que es este anuncio que fue más o menos a mediados de mayo, donde rebaja la calificación de la deuda de Estados Unidos
y esto es algo que impactó negativamente a los mercados, pero al final los mercados se recuperaron muy rápido, ¿no? Dice, la decisión de Moody's significa que las 3 principales agencias de calificación crediticia han rebajado la calificación de la deuda estadounidense de las más altas. S&P Global Ratings fue la primera en hacerlo en 2011, Fitch Ratings cambió de AAA a AA+ en 2023 y ahora viene Moody's, que fue lo que pasó en mayo de este año. Entonces él dice que, bueno, obviamente esto no es una noticia agradable para los mercados, pero que vamos a leer un poquito más adelante, dice, lo importante es resolver el desajuste entre los ingresos y el gasto público, pero si será más fácil o más difícil es una incógnita. Hay 2 caminos muy probables por delante de Estados Unidos y aún no sabemos cuál seguiremos. Miren, la deuda de un estado es como las finanzas personales, es decir, si tú gastas más de lo que recibes, tienes que endeudarte para cubrir ese déficit. Y eso es lo que está pasando en la mayoría de los países, obviamente, pero en el caso de Estados Unidos ya llega a proporciones impresionantes. Tú puedes entrar a una página que se llama usdebtclock.org y aquí puedes ver la deuda de los Estados Unidos en tiempo real. De hecho, si aquí le das a la deuda mundial, la puedes ver por países y per cápita, es decir, por cada persona que reside o está censada en ese país, y te darás cuenta que es impresionante y sobre todo el aumento en el caso de los Estados Unidos. Pero entonces el escenario, y esto es lo que quiero que vayamos directamente hacia allá, los 2 escenarios que coloca Joe Davis, vamos a compartirlo y vamos a discutirlo. El primero, el escenario 1. Hay una probabilidad, según Joe Davis, de 45 al 55%. Dice, la inteligencia artificial continúa avanzando a un ritmo cada vez más rápido y se convierte en una tecnología de uso general como la electricidad. Para la primera mitad de la década del año 2030, la inteligencia artificial ha aumentado la productividad más que la computadora personal e Internet. Eventualmente genera efectos colaterales transformadores, nuevas industrias y una pérdida significativa de empleo. Yo en este caso estoy parcialmente de acuerdo con él. Pienso que sí, va a generar obviamente una pérdida significativa de empleo, pero se va a generar también otra cantidad de empleos que, como ha pasado en muchísimas veces en la historia, generalmente termina compensando e incluso aumentando la cantidad de empleo. Y esto es algo muy importante que siento que lo que hay es que prepararnos y adaptarnos. Dice, la tecnología mantiene la inflación bajo control y los déficits dejan de aumentar gracias a la mayor recaudación fiscal derivada de un crecimiento más sólido. Se produce un auge en la innovación gracias a una mayor automatización del trabajo y la ampliación de tareas. El costo de la vida es algo más manejable. El nivel de la vida del hogar estadounidense promedio se duplica cada 30 años, no cada 70, es decir, acelera esa productividad. Y ese escenario le está dando una probabilidad del 45 al 55%. Si lo llevamos a los mercados, eso significa que definitivamente las empresas deberían ser más rentables, crecer mucho más y sobre todo hacen más con menos, que es el concepto de productividad. Eso pienso que sería un efecto positivo para la bolsa de valores. Nosotros que somos inversores, que hacemos day trading en los mercados, probablemente genere mucho más volatilidad, pero también para aquellas personas como yo que buscamos tener portafolios de inversión que trabajen para nosotros, escoger acciones que de alguna forma estén claramente preparadas para capitalizar todo el tema de inteligencia artificial. Este escenario para mí yo lo veo también mucho más probable y en este estoy de acuerdo con Joe Davis. Vámonos al escenario número 2, que realmente sería algo muy malo para los mercados. Dice, los déficits se arrastran. Probabilidad de que esto pase entre el 30 y 40%. La inteligencia artificial decepciona, no cumpliendo con las expectativas. La productividad laboral sigue siendo lenta debido a la continua falta de aumento y automatización. Mientras tanto, los déficits gubernamentales siguen aumentando. El gasto público se mantiene de forma indefinida por encima de los ingresos, lo que requiere un mayor endeudamiento, y este déficit estructural eleva los costos de endeudamiento. El crédito se desacelera, los precios de vivienda caen, la propiedad de la vivienda se vuelve más inalcanzable o ambas cosas. El crecimiento de Estados Unidos se vuelve menos excepcional y más europeo, aunque ojo, Europa en estos últimos días ha venido teniendo una buena captación de inversión con todo lo que ha pasado en Estados Unidos, pero para mí, caso muy particular, es discutible. Déjame aquí abajo qué piensas sobre eso, pero yo pienso que Estados Unidos en ese sentido, para mí sigue siendo un mercado muchísimo más interesante. Dice, el crecimiento de Estados Unidos se vuelve menos excepcional y más europeo. Con base en los precios actuales, los mercados financieros no están preparados para este resultado, por lo que la caída de precios y el aumento de volatilidad son una nueva tendencia. Los déficits aumentan
aumenta las expectativas de inflación, haciendo que la inflación sea persistente. La aceleración del aumento de precios hace que el nivel de vida del trabajador promedio sea inferior al de sus padres. Por un lado está la posibilidad de un crecimiento económico impulsado por la tecnología, que es el escenario 1, y por el otro tenemos el peso casi seguro de los déficits fiscales, el envejecimiento demográfico y el aumento de los costos de financiamiento. El triunfo de cada uno afectará a las generaciones futuras. Por eso, la inteligencia artificial debería ayudar a ser un garante de que el déficit fiscal definitivamente se reduzca y que todo eso genere al Estado más recaudación de impuestos, obviamente, pero también mayor productividad, hacer más con menos, y eso hace que definitivamente genere eficiencia, ingresos para todo el ecosistema, que todo el Producto Interno crezca. Eso hace claramente que se produzca muchísimo valor y eso repercutirá positivamente en los mercados. Insisto, la probabilidad para Joe Davis de que este escenario pase es mucho mayor a que no suceda. Está entre el 45 y 55%. Ahora dice, los inversores deberían planificar 2 escenarios futuros, no uno. Los escenarios de aumento repentino de productividad y el arrastre del déficit. No son solo posibilidades, sino probabilidades bien significativas. Oye este dato que me parece importante. En conjunto, nuestro marco estima que la probabilidad de que uno de estos 2 pronósticos se cumpla, ya sabes, uno de alta probabilidad, producido por la inteligencia artificial, que te permita bajar el déficit y te permita pagar deuda, sea el escenario 1, y el escenario 2 es que definitivamente la inteligencia artificial sea una decepción y eso implique que prácticamente sea perenne el crecimiento del déficit fiscal y por consiguiente la deuda y por consiguiente la inflación, etcétera, etcétera, que alguno de ellos dos se dé, la probabilidad de que se cumpla es superior al 80%, una probabilidad bastante alta. Como inversores debemos considerar carteras preparadas para ambos escenarios. El objetivo es reducir el rango de resultados futuros y gestionar mejor el riesgo. Bueno, señores, entonces tú te deberías hacer claramente un portafolio que esté contemplando los 2 escenarios, contemplando el avance de la inteligencia artificial, y hay muchas compañías que te he hablado en este canal de YouTube sobre eso, incluso compañías que tienen que ver con la parte de generación de energía, de los data centers. Eso realmente me parece importante. De hecho, en Conexión Bursátil vamos a tener un evento el próximo 5 de agosto donde vamos a hablar de inteligencia artificial. Vamos a traer un invitado que se llama Johnny Bermúdez, que es del equipo, que es una persona que hace conferencias en toda Latinoamérica con respecto a inteligencia artificial. Lo vamos a tener ahí en Conexión Bursátil y yo voy a estar hablando de inversiones en inteligencia artificial. Para poder acceder a ese evento 5 de agosto de manera virtual, 7 de la noche hora de Nueva York, tienes que suscribirte en Conexión Bursátil y tienes que invitar a 5 amigos que acepten tu invitación para que puedan, digamos, de alguna manera y acceder a ese evento. Lo que tienes que hacer es invitar a 5 amigos y vas a tener acceso completamente gratis, así que no desaproveches esa oportunidad, ya sabes, hasta el 5 de agosto. Vamos a leer un poco la frase final. Dice: si la tecnología y la inteligencia artificial decepcionan, la era de las decisiones difíciles llegará antes de lo que el mercado se imagina. ¿Qué significa eso? Que si tú te quieres preparar ese escenario, tienes que tener también incluidos acciones defensivas, que son acciones que cuando vengan crisis, claramente este tipo de empresas tienen que, digamos, mantener el valor de tu portafolio o incluso aumentarlos, porque son elementos que definitivamente, en el caso de las empresas y del ser humano, termina consumiendo mucho más en tiempos de crisis o incluso igual. Eso hace que la empresa, los ingresos de la empresa se deberían mantener. Ese tipo de acciones las tienes que tener. Por ejemplo, acciones defensivas pudiera ser Berkshire Hathaway, que puede ser una acción de crecimiento y una acción defensiva, que es un fondo de inversión, que realmente el de Warren Buffett, que maneja bastante bien su diversificación. Puede ser una empresa como Colgate, puede ser como una empresa como Procter & Gamble, puede ser incluso empresas de comida rápida como McDonald's, porque cuando los mercados están en crisis, cuando las economías están en crisis, generalmente las empresas, yo no sé por qué sacrifican su tipo de comida, su forma de comer, y van a tratar de comer comida rápida. Bueno, eso se ven beneficiados. Tienes que encontrar empresas de ese tipo que también puedan calar entre este tipo de escenarios. Pero en mi caso, y como conclusión, estoy de acuerdo que la inteligencia artificial en este caso debería ayudar a aumentar la productividad de los países. Es primera vez que una tecnología está tan inmersa en todo el mundo. Todo el mundo puede tener acceso. El mismo acceso que tenía alguien de Silicon Valley lo puede tener en Medellín, en Caracas, en Bogotá, en Quito, en Perú, en Ciudad de México. Hay que aprovecharla.
muchachos, hay que meterse porque realmente todo esto está cambiando de manera demasiado rápida. Lo que era antes tardaba años, ahora tarda meses. El avance y la evolución que tiene en un mes, 2 meses la inteligencia artificial era lo que antes logramos en años. Así que tenemos que preparar nuestro portafolio para eso y me comprometo a seguir publicando contenido en este canal con respecto a la inteligencia artificial y sobre todo oportunidades de inversión. Déjame saber qué piensas con respecto a este escrito, a estos dos escenarios de Joe Davis, que ya sabes que es el economista jefe global de Vanguard, ese fondo de inversión donde yo, por ejemplo, tengo inversiones en ETFs como el BOO, que he hablado muchísimo en el canal. Y bueno, déjame saber qué piensas. Y creo que esto es una noticia y es un escenario que te invita a que reflexiones bastante y que te invita a que adaptes tus inversiones a estar claramente con lo que va a venir en el futuro y sobre todo las nuevas generaciones. Frank, te mando un abrazo. Nos vemos pronto. Bye.